a lo largo del tiempo ha sido, pues, y ha estado presente desde siempre en la humanidad. ¿Por qué? Por instinto primero de supervivencia, por pulsaciones de buscar dominancia ante las otras personas, se ha utilizado la violencia como objetivo de sublevar, de subyugar y de dominar a una persona, a un grupo o a una sociedad en sí, con un objetivo muchas veces egoísta. Si nos remitimos a algunos sucesos históricos más importantes en donde se ha utilizado la violencia, podemos hablar de, por ejemplo, la colonización de los españoles de América Latina. Y como ustedes saben, cuando llegaron acá, lo que hicieron fue violentar, matar, asesinar, que es lo mismo, robar, saquear y todos los actos de violencia habidos y por haber, con el objetivo de llevarse oro, con el objetivo de aprovechar los bienes materiales de la zona y de obtener, pues, el territorio. Otro momento histórico donde más se ha utilizado violencia es de la Segunda Guerra Mundial. Si bien ya la guerra de por sí es una definición de violencia, en la Segunda Guerra Mundial hubo uno de los más grandes genocidios de la historia. ¿Alguien me puede decir cuál? ¿El Holocausto? El Holocausto, exactamente. ¿Qué pasó en el Holocausto? Millones de judíos fueron asesinados a manos de la Alemania nazi con una idea de Hitler de supuestamente borrar razas inferiores y quedarse solo con la raza aria, que era la superior. ¿Qué pasó con los judíos? Los metieron en cámaras de gas. Les tuvieron en condiciones inhumanas, no comían semanas, les violentaron de manera psicológica, como ya dijo el compañero, y de las maneras más deplorables humanamente posibles e imposibles. Pero bien, ¿me puede ayudar? ¿Alguien me puede ayudar? O bueno, listo, gracias. No, yo te aviso si te das, ¿ya? Bien. Momento, como ustedes pueden ver acá, la Organización Panamericana de la Salud define la violencia como todo acto deliberado o intencional de uso de violencia física o poder real como amenaza contra uno mismo, contra un grupo de individuos o contra una comunidad, que da como resultado, pues, problemas psicológicos, lesiones, privación o mal desarrollo e inclusive la muerte. Y hablando un poquito ahorita de la muerte, dale dos, por favor, antes. ¿Otra? Aquí en prevalencia, según la Organización Panamericana de la Salud, se estima que cada día mueren en el mundo 227 niños y jóvenes entre 0 y 19 años como consecuencia de la violencia interpersonal, y por cada muerte muchos más son hospitalizados como consecuencia de las lesiones de esta violencia. Tomando en cuenta que estos son los casos contables y que los no contables sumarían un gran número a esta estadística. Muy bien, hablamos de 227 niños y jóvenes al día, quedarían como casi 100.000 al año. De los contables, no, los que no contamos, pues deben ser mucho más. Este es un contexto mundial. En el contexto nacional, la UNICEF ha determinado que al menos 3 de cada 5 adolescentes en un contexto escolar de 11 a 18 años sufren de algún tipo de violencia a lo largo de su escolaridad. 4 de cada 10 alguna vez ha sufrido de apodos insultantes, de insultos, de violencia verbal. 3 de cada 10 ha sufrido de divulgación de secretos personales, de violencia psicológica. 3 de cada 10 también ha sufrido el hecho de que le roben sus pertenencias, y 1 de cada 10, técnicamente el 10% de todos los adolescentes en el Ecuador ha sufrido de violencia física. Regrésale, por favor. Ahora, con esto que les estoy hablando, otra vez vamos a definir lo que venimos a hablar acá: violencia entre pares. ¿Qué son los pares? Los pares son similares, que comparten características en común o un entorno en común. En otras palabras, ustedes son pares. ¿Por qué? Porque comparten un entorno en común, que es el colegio. Comparten características similares, que pueden ser su edad, que pueden ser sus amistades, que pueden ser, pues, en sí el compañerismo que mantienen aquí en el colegio, y pues el objetivo en común, que es el aprender y el estar aquí, ¿no es cierto? Bueno, como se puede ver acá, pero dice: entonces, ¿qué es la violencia entre pares? Nos apoyamos en Contreras, 2007, un autor que señala que una de las manifestaciones o formas de violencia que se manifiesta con mayor o menor intensidad en contextos escolares es la violencia o maltrato entre iguales, entre pares, fenómeno complejo y multifactorial. ¿Ya? ¿Cómo se presenta la violencia entre pares? Son conductas de menosprecio,
de intimidación, son insultos, más allá de la violencia física que se puede dar entre ustedes por obvias circunstancias. Muchas de las veces puede ser por choque de ideas, puede haber problemas en cuestión de parejas, que ustedes ya empiezan a pelearse por novios, novias, por escolaridad, por todo ese tipo de situaciones. El tema aquí es que la reacción violenta es el problema, porque esas situaciones se pueden dar. Pero el llegar a la violencia, el recurrir a la violencia ya genera la violencia entre pares, que puede traer consigo múltiples problemas que hablamos antes, psicológicos, sociales, baja autoestima, depresión, la muerte y muchas otras cosas más que día a día se dan y que no somos conscientes, ¿sí? Entonces, ahorita estamos hablando, bueno, un poco ya de la violencia entre pares, de la violencia física que les hablé antes, pero en realidad la violencia es un tema demasiado amplio, que no vemos o que no nos percatamos que está todo el tiempo latente. Tenemos la violencia física que ya dijimos, entre pares, que termina siendo violencia psicológica, la psicológica, que pueden entender que es las amenazas, insultos, la violencia sexual, que ustedes también han de haber visto o han de haber sido testigos de lo que pasa, de las violaciones, de la violencia contra la mujer y la violencia de género, que por el simple hecho de ser mujeres les violentan a los hombres, casos que son reales, casos de femicidios, casos de también pues violencia contra niños, adolescentes, violencia contra adultos mayores, violencia económica, violencia cultural, y así podemos ir desglosando todo este tema, que en realidad es muy importante que sigamos pues fomentando su detenimiento. ¿Otro paciente? Ya, a ver, tenemos dos propuestas sobre por qué se causa la violencia entre pares. Rubén nos dice que en los colegios, en los espacios escolares, al haber un cúmulo de tantas personas, es imposible que no se dé la violencia al haber diferentes contextos. Sin embargo, el Guerrero nos propone que la violencia tiene una multicausalidad, no tiene una sola razón de por qué se da, sino varias, y más que ver las causas, debemos ver los factores por qué se provoca la violencia. Eso vamos a ver más adelante. Los efectos que causa la violencia en las personas. Hay efectos que son visibles, ¿no? Cuando hay violencia física, los golpes, el maltrato se nota, incluso puede llegar a haber la muerte del victimario, pero en otros casos la violencia causa más psicológicas, problemas psicológicos, problemas de autoestima, problemas familiares, problemas sociales. No siempre la violencia se expresa físicamente, también con las palabras, con el trato que se dan a las personas, llegan a afectarles de forma psicológica. Y aquí vamos al punto anterior, ¿cómo es que se genera la violencia? Nosotros en la investigación científica nos basamos en factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Básicamente son las circunstancias que facilitan que pase cierta cosa, en este caso la violencia. La violencia tiene ciertos factores de riesgo que lo que hacen es facilitar que esto se genere, ¿no? ¿Pásale? Bueno, como les dice Elías, el factor de riesgo viene a ser una probabilidad de que aumente la exposición a un acto violento, que puedan desarrollar ustedes conductas violentas. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo? Empezamos con los individuales: problemas de autoestima, depresión, autocontrol y irritabilidad. ¿Por qué un problema de autoestima puede ser un factor de riesgo para desarrollar una conducta violenta? ¿Alguien? No, a ver. Porque no nos creemos suficientes a las personas para Exactamente. Un problema de autoestima viene pues de no creerse suficiente, de tener dudas sobre sí mismo, de no quererse. Si tú no te quieres, ¿vas a querer a las demás personas? ¿Y qué vas a hacer con las personas que no quieres? Los vas a violentar. Problemas de depresión, tristeza constante, no buscarle sentido a la vida. Si no tengo un objetivo, si no respeto a los demás, si tengo depresión, por múltiples factores, también puedo reaccionar de manera violenta.
Familiares, violencia intrafamiliar, falta de atención, familias disfuncionales o con adicciones a drogas y alcohol. Violencia intrafamiliar es un tema igual muy complicado que hay que tratar, pero muchas de las veces cuando jóvenes como ustedes o niños presentan o presencian actos violentos en su casa, van a repetir esas conductas aquí en el aula. Puede ser que no siempre sea así, puede ser que mis padres sean violentos y yo no me comporte de esa manera, pero termina siendo igual un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de que yo desarrolle pues la violencia. De igual manera, hay estudios que se le realizaron a presos en Estados Unidos en donde se ve cómo funciona su cerebro a los presos más violentos, que determina que la parte del cerebro, la corteza prefrontal, no funciona como es debido a como una persona normal. Esta parte está involucrada con la toma de decisiones emocionales, quiere decir que no tiene emociones. Igual la amígdala, que es otra parte del cerebro, es más pequeña en los presos más violentos. La amígdala es la fuente del miedo, quiere decir que no siente miedo, no tiene emociones y no siente miedo. Y este tipo de cuestiones pueden venir a ser genéticas. Hijos de estas personas o hijos de padres violentos pueden llevar la conducta en su genética. Y si bien no necesariamente pueden comportarse igual, al estar envueltos en ese factor de riesgo que es la violencia intrafamiliar, pueden llegar a desarrollar. Sociales, violencia normalizada dentro de los grupos sociales. No sé si aquí sea caso, no tengo tanto conocimiento de que ustedes sean pues violentos en sí, pero los grupos sociales bueno, pero hay veces que ustedes pueden ver, conocer de personas que se han juntado con bandidos o que se han vuelto parte de grupos que utilizan la violencia como forma de vida y se convierten en personas más violentas. Económicos, la pobreza incrementa los índices de violencia en todas sus formas. ¿Por qué? ¿Qué les dije al inicio? La violencia es utilizada como instinto de supervivencia. Siempre fue utilizada por la humanidad como instinto de supervivencia. Cuando estamos en estas situaciones precarias de pobreza, ¿qué es lo que busca una persona? Sobrevivir. Al menos tener techo, al menos tener un poco de comida. Y muchas de las veces deban a que se comporten de manera violenta. Escolares, competencia social, bajo rendimiento académico, impulsividad, crisis de valores, inatención institucional. Competencia social, es muy común aquí que se generen grupos que unos son más famosos que otros, que unos son los más, no sé, los que mandan en el curso y quieres pertenecer a ese grupo y estos te reniegan porque no eres igual, ¿no? Y cuestiones así. Hablamos de bullying, ¿no? Lo que pasa, la segregación de alguien en un grupo. Bajo rendimiento académico, que también puede llevarnos a ser violentos, crisis de valores, inatención institucional, que pueden ser ya pues, problemas de la institución a la que pertenezcamos los docentes. Factores de protección. Si hablamos de factor de riesgo como probabilidad de aumentar este tipo de conducta, el factor de protección viene a ser lo contrario. Es hablar de características detectables de un individuo, grupo o comunidad que favorecen el desarrollo humano, manteniendo la salud y contrarrestando los factores de riesgo antes mencionados. Individuales, obviamente, la contraparte, autoestima, personalidad saludable y rasgos sociales afectivos, familiares, familias libres de violencia, sin vicios ni adicciones, donde los valores son fundamentales en la educación dentro de casa. Sociales, que es lo que estamos intentando, implementación de proyectos sociales que concienticen sobre la violencia para prevenir. Económicos, planes gubernamentales para erradicar la violencia y brindar más oportunidades, esto ya tiene que ver con el gobierno. Y escolares, que es lo que igual estamos en este momento, implementación de planes educativos, que es darles a conocer lo que es la violencia y todos sus factores, y planes de prevención que prevengan, porque en realidad es más efectivo prevenir antes de que ya se dé el caso o los casos de violencia o de bullying en los adolescentes. Entonces, ¿qué hacemos? Es que nos violentan dentro de la institución. Lo que tratamos de hacer es no replicar la violencia que nosotros sufrimos. En estos casos, como estudiantes debemos buscar grupos de apoyo que nos ayuden a contrarrestar la violencia. En este caso, el Departamento de Consejería Estudiantil, el DS, nos ayudaría si es que sufrimos
violencia dentro del colegio, nos ayuda con la atención psicológica. Igual los docentes podemos acudir con ellos si es que nos están violentando, si nos están golpeando, con nuestra familia e incluso con nuestros amigos. Y unos recordatorios para concluir con la exposición. La mejor manera de evitar la violencia es la prevención. Siempre es mejor actuar antes de que pasen los hechos. Las víctimas nunca tienen la culpa. No les revictimicemos, no digamos a ti te pegaron por tu culpa, a ti te molestaron por tu culpa porque eres así. No, ellos son víctimas. Debemos evitar, además de que les violentan, volverles a hacerles sentir mal, ¿no? Entendamos que aquí hay un victimario y una víctima. Pero sin embargo, el victimario también es víctima de sus circunstancias, de su contexto. Nadie sabe qué le pasa a la persona que lo violenta. Capaz sufre violencia en la casa, capaz es lo que tiene que hacer para sentirse bien, tiene autoestima. Un sinnúmero de circunstancias lo llevan a verse así. Así que tratemos de apoyar las dos partes, ¿no? El victimario busca la ayuda para que deje el sufrimiento, de la víctima para que supere el trauma o todo lo que le haya surgido a partir de la violencia. A continuación vamos a enviarles un video de unos 5 minutos, una analización más o menos de lo que pasa. Siempre sobre las amenazas para ver si... ¿Se escucha o solo escuchan en la computadora? Solo sale de aquí. Escuchan los de atrás y ponemos esto. ¿Lo escuchas? Que no todo es color de rosa y que no todo lo podemos justificar cuando queremos sufrir. Somos adolescentes, vivimos en un ambiente en donde solo nosotros importamos. A esa edad, lo único que quieres es ser el centro de atención, haciendo ni lo que comprendes. Y te preguntas, ¿por qué? Porque mis papás no pueden llegar a la escuela.
Al otro día ella llegaba y me veía como si nada hubiera pasado. Después de la muerte de mi hija, lo he comprendido. Todos necesitamos ese apoyo, esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Por todo lo que hice mal, por todo el tiempo que me necesitaste y no estuve. No sabes lo difícil que pasé estar sin ti. ¿Alguien que me diga qué entendió en el video? ¿Qué entendió? Es importante llevar una constatación. ¿Qué entendiste en el video? Ah. ¿Por qué le violentaba a la chica? A Cristina. Estaba celosa. Un factor de riesgo de cuestión familiar, ¿verdad? Miren, nosotros, Elías y mi persona, estudiamos en el Colegio San Francisco. Cuando nosotros íbamos a entrar al colegio, hubo esta nota que fue técnicamente, pues, alarma nacional. La muerte de un alumno alarma al Colegio San Francisco de Barrio. Fecha, 18 de enero del 2010. Ustedes vieron que puede ser muy... No pasa, no sale. Ahí alguien está hablando. ¿Qué estabas diciendo? ¿Quieres decir algo? ¿Puedo seguir? Sí. Si parece que no se da ese tipo de situaciones, parece que aquí en Ibarra no hay. Puede ser de otros lados. Ese tipo de cosas se han dado. Y aquí está. Daniel N. dejó indicios de las razones para quitarse la vida el martes 12. El joven salió del tercer piso del Colegio Fiscomisional San Francisco en Ibarra. Según la versión de sus compañeros, Daniel pertenecía a la tribu urbana denominada los Hermos. Hemos. Bueno, el tema aquí no. Los compañeros aseguran que Daniel estaba deprimido porque su enamorada lo abandonó, al parecer por otra persona. Un miembro de los Demos dijo: lo que hizo estuvo mal, no es cierto que siempre estamos deprimidos. También nos divertimos y reímos. Cuando tenemos problemas hablamos entre nosotros. Alrededor de las 16 horas del pasado miércoles, el cuerpo de Daniel fue sepultado en el cementerio municipal San Miguel, después de la misa de la iglesia de San Francisco. Miren, el tema con él había sido de que él era de Teodoro hasta el tercer curso y fue al San Francisco. Tenía una novia de Teodoro. Cuando fue al San Francisco, tenía un compañero que le violentaba de manera psicológica, que abusaba de él, que le acosaba, que le hacía bullying y que terminó quitándole. Él, al pertenecer a este grupo emo, se definían como personas tristes, lo tergiversó todo. Llegó a un punto de no soportar más el abuso psicológico por parte de su compañero y el abandono de su novia. Era de su edad, estaba en cuarto curso. ¿Cuántos años tiene? 15. Tenía 15 años. ¿Qué hizo? Se quedó en la tarde en nuestro colegio. Cuando ya todos se habían ido, nuestro colegio es un edificio de 4 pisos. En el último piso, antes de suicidarse, se cortó. Dejó un charco de sangre y se botó en la noche. El otro día los estudiantes y los profesores
cosas, ¿no? Que son hechos reales, que pasan, que nos han pasado, que por lo menos Francisco y yo lo hemos vivido en persona. Todas estas circunstancias hay que evitarlas, y por eso, si es que necesitan ayuda, tengan la confianza de buscarlo dentro de la institución y también afuera, sus papás, sus amigos, todos están dispuestos a ayudarles. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención. ¿Hacen preguntas? Y tal vez... ¿Preguntas, alguna duda, alguna situación que tengan, que les interese saber? Ya, los adolescentes, ustedes están en un punto en que su cerebro no tiene demasiada materia gris. Eso les hace muy emocionales. Todavía no son completamente racionales. Entonces, al ser muy emocional, o son muy empáticos, o por obvias circunstancias, bloquean esas emociones y terminan siendo, como tú dices, tienen falta de empatía. Eso es un factor biológico. Pero al ser muy emocionales, lo viven todo con más intensidad. Y si tienen maltrato por parte de sus padres, si tienen pues maltrato por parte de sus compañeros y son segregados de un grupo, van a querer tomar represalias, van a querer vengarse, por así decirlo, van a querer buscar la violencia en su parte más instintiva y primitiva, porque todavía no se desarrollan completamente, y eso es parte de todos nosotros. La agresión es natural en los humanos. La violencia es una decisión. Somos agresivos por, ya les digo, naturaleza, hasta por supervivencia. Pero ahora en este punto la violencia no